Bienvenidos. Pero solo te voy a decir una cosa. Fíjate si estamos saliendo de Facebook Live ahora. Si quiere vivir la vida, si quiere su padre que la tome, si quiere que los Mendoza compren. No, así. ¿No será que esto está pasando porque Armando sigue con ella? Pues con Armando que tenía más o que tiene. Buenos días. Hola, Margarita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, hola. Bien. Mijo, ¿logró entrar? Ah, sí, estoy aquí. ¿Cómo entraste? El guardia de seguridad tenía la llave y me abrió el sistema, lo encendió, él sabe, tenía eso, estaba bajo llave y él abrió el sistema. Ya. Y ya, Pero, Betegón, ¿qué estás haciendo acá en la reunión, hermano? Es por el live. Ah, no, el enlace lo vi en un grupo. Acá nada más debe estar Maestro Manuel y Maestro Higinio. ¿Cómo andamos? Higinio okay. Góndola. Ok, me salgo, doctor, pues ahí entro al live. Sí, Saludos, Betegón. Saludos a todos. Saludos, doctor Sánchez, un placer. Hubo, Maestro Higinio, hubo unas complicaciones ahí y quedamos fue un montón en el Zoom y como dos gatos en el live. La idea es estar en el live porque allá igual lo vamos a transmitir. En el Zoom la idea es que nada más esté el ponente con el moderador. En este caso es Roque. Guillermo se fue entonces. No, que él está aquí, ya va a comenzar. Ah, oiga, maestro, esta dupleta ganadora, gracias a Dios. ¿Cómo están? Buenas tardes. Tuvimos problemas técnicos, maestro Manuel. Saludos. Que esta oficina de nosotros ahora es más tecnológica que parece un Smart Building. El teletrabajo tiene también sus complicaciones. Bueno, ya estamos casi listos. Bueno, yo lo dejo, pues, entonces perfecto. Yo estaba de bateador emergente, pero ya veo que todo está resuelto. Ahora excelente, sí. estamos para resolver. Eso. Listo. Sí, ahí está. De Manuel Sánchez, aquí está. Dele, maestro. Dele. Espérate. Sí, hombre, comandante, siempre hay algunos contratiempos en esto de la tecnología. Sí. Imagínense que... Pero el show debe seguir. Así es. Sin dilación. Acá el camarada Castroverde bajó y después quedó por fuera y quedó todo encendido. Y bueno, por suerte el seguridad se portó a la altura. Es mejor que el de la Casa Blanca, del Congreso. Así es. Aquí en las 6:11. Me da para compartir la presentación que tengo ahí. Ya voy a compartirla. Ahora sí, maestro. Ahí está. Se la ha conseguido, pero iba a imprimirla.
¿Logró compartirse? Ya va así. Estamos buscando. Ya está compartida, maestro. Compartida entonces. Sí, ya, ahora sí está compartida. Perfecto. Buscamos la copa. Ahí la vas leyendo. Ay, disculpe. Catro Verde. ¿Y tú tienes? Ah, ¿verdad? Es que estamos usando el celular, entonces era para que le diera tiempo para que vean el celular. Ok. No, pero No envió solicitud, pero no salió. no importa, es público. Dale por ahí. Carrasquilla, ya resolvimos, ya resolvimos. Aló. Bien. Dice ya, siéntalo. Buenas tardes, honorable audiencia de esta tarde jurídica. El grupo guía les agradece su participación, su audiencia en esta formación académica que es el norte siempre dispuesto de esta gran organización nacional que pretende cada día llevar conocimiento y sapiencia del mundo jurídico y de los temas diarios, ¿verdad?, que nos corresponden como sociedad y de la cual el ciudadano debe estar informado para conocer más a profundidad sus derechos y sus deberes también como ciudadano de esta nación. En el día de hoy tenemos la magistral participación del profesor Manuel A. Sánchez, del cual le vamos en este momento leer la hoja de vida como profesional del derecho. El licenciado magíster Manuel Sánchez es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, estudios superiores en contabilidad, con maestría en negociación y conciliación y mediación y arbitraje, maestría en Derecho Procesal Penal con énfasis en Derecho Penal Acusatorio y docencia superior. Diplomado en Derechos Humanos, Mediación Penal, Civil, Comercial y Negocio, ¿verdad?, y Negociación Laboral. Ha realizado cursos de negociación colectiva en el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, experiencia laboral. Ha laborado como mediador, auditor, coordinador del Centro de Métodos de Resolución de Conflictos del órgano judicial en San Miguelito, juez nocturno, jefe de relaciones laborales. Actualmente labora como juez de garantías de la provincia de Colón. Como docente, cuenta con una maestría en docencia superior y un diplomado en educación virtual. Ha impartido cursos y seminarios a nivel de maestría, posgrado y diplomados en distintos temas del sistema penal acusatorio y argumentación jurídica en resolución alternativa de conflictos. Experiencia docente. El Instituto Especializado en Negociación,
Conciliación, Mediación y Arbitraje de la Universidad de Panamá. Universidad en la especialización de los también en la Universidad de Especialización de las Américas. Ha participado también, ¿verdad? Y también tenemos que el honorable señor juez también tiene docencia en la Universidad Santa María la Antigua. También Universidad Latina de Panamá, ISAE y Universidad de la Escuela y también Escuela Judicial. Es decir, tenemos ante ustedes la personalidad de un maestro del derecho, con el profesor Manuel Sánchez, juez de garantías de la República de Panamá. En esta ocasión, lo dejamos para que dé el saludo a todos ustedes, honorables espectadores, honorable audiencia, a quienes les agradecemos altamente por esa deferencia de disponer de su tiempo libre para escucharnos, para vernos a través de Facebook Live y demás canales de los cuales podemos hacer uso como herramienta para el enriquecimiento intelectual en materia de temas de derecho y temas cotidianos de la vida nacional. Con ustedes, el profesor Manuel Sánchez. Muchas gracias, estimado colega. Es siempre un placer para mí poder compartir con el grupo IA, a la invitación pues de usted, del maestro Castro Verde y de los maestros Jorge Chan y Abraham Carrasquilla. En la tarde de hoy, pues, saludando a todas las personas que nos honran con su presentación a través de participación a través del Facebook Live, y le traemos pues un tema que en tiempo de pandemia toma mucho más vigencia con tantas crisis sociales, de salud y en otros ámbitos que están al ciudadano y también al sistema de administración de justicia, que se ve abocado pues al uso de las herramientas procesales para reinventarnos y contribuir al mantenimiento de la composición estructural de garantías que parte de la Constitución y también de las garantías que establecen pues los organismos de recursos, organismos de derechos humanos a nivel internacional, como el Pacto de San José. Dicho lo anterior, pues vamos a entrar en materia pues del tema que se nos ha pedido. Vamos a dedicarlo pues a las personas que conocidas y en el ámbito judicial, en el ámbito de la familia, han tenido que partir en medio pues de esta crisis de salud que vivimos. Pero como siempre decimos pues en materia docente, los que quedamos debemos continuar preparándonos precisamente para enfrentar y afrontar los retos del día a día. El tema que les voy a compartir es un tema interesante, poco se estudia, pero el tema del anticipo jurisdiccional de prueba es un tema procesal que implica pues un análisis, un estudio, incorporarlo a nuestro banco de herramientas a todos los niveles, tanto como el Ministerio Público, como la defensa, los querellantes, las víctimas, etc. El contenido básico o las ideas fuerzas que queremos dejar en este espacio que se nos deja es ver los aspectos generales y la contextualización del anticipo jurisdiccional. Analizar el carácter excepcional de esta figura o de esta práctica. Ver un poco la base legal y los requisitos de fondo y forma. La solicitud y sustentación, cómo debe hacerse dentro de la pertinencia y razones de excepcionalidad que marca la normativa. Sus presupuestos de ponderación para una decisión de cara a los jueces de garantía. La práctica y conservación de esta prueba una vez se levanta o se practica.
Los principios que regentan la práctica de la prueba. Por ello, la concentración, la inmediación y el contradictorio. Un poco de las pruebas anticipadas de cara a personas vulnerables, como son los niños, adultos mayores, personas hundas, etc. Competencia e incorporación en la etapa intermedia. ¿Cómo incorporamos ese anticipo jurisdiccional dentro del auto de apertura a juicio oral previo debate? Y un poco de la repetición en el caso de que hubiera necesidad ante el tribunal de juicio. Y su reproducción y valoración en esta instancia. Para introducir pues el tema y contextualizarlo un poco, vamos a ver una definición del tratadista salvadoreño Armando Serrano y otros que en su manual de Derecho Procesal Penal definen la figura de la prueba anticipada. Es importante esa relación del anticipo jurisdiccional de prueba con la prueba anticipada porque es la figura coetánea que se ha desarrollado en otras jurisdicciones. Sin embargo, en el caso particular de la jurisdicción penal, al tratarse de evidencias que deben pasar por una serie de presupuestos de garantía, están sometidos pues a un rigor superior. Y se entiende que es una excepción al principio que únicamente es la prueba vertida en el juicio oral, consiste en la ejecución de los medios de prueba en la base de instrucción o durante la fase de juicio, pero con anterioridad a la vista pública, en este caso con anterioridad a que se dirima en el escenario del juicio oral, con algunos tratadistas y profesores definen como la joya de la corona del proceso, la parte que se convierte en una garantía para demostrar, para vencer el principio de inocencia y también para demostrar, en este caso el procesado, su inocencia. Se le confiere pleno valor probatorio en cuanto hayan concurrido circunstancias de irrepetibilidad. Es decir, un asunto crítico dentro de la naturaleza propia de la misma. Y previsibilidad de tal evento junto con el cumplimiento de ciertas garantías básicas. Tal como le decía, el derecho penal es un derecho de garantía, es un derecho que ha sido constitucionalizado a partir de lo que refiere el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal, que habla sobre la constitucionalización del proceso. Básicamente para el respeto, la inmediación judicial y el derecho de defensa. Garantías, pilares fundamentales de la administración. Para verificar un poco del tema, el anticipo jurisdiccional de la prueba, debemos referirnos en principio a la regla del artículo 279 del Código Procesal Penal que estaremos viendo en sucesivas slides. Otro artículo que se convierte en una base de principios para la práctica y dirimir pues, lo relativo al anticipo jurisdiccional de la prueba es el artículo 17, que refiere pues, al valor de la prueba, que las evidencias que en principio se recaban solo tendrán valor si son practicadas por medios lícitos y ante los organismos jurisdiccionales competentes. El código plantea pues, los espacios previos al juicio oral como escenario para anticipar pruebas, y allí entran pues un tema de la competencia. El artículo 358 del Código de Procedimiento Penal plantea pues que los mismos principios del juicio oral rigen para el tema de anticipo jurisdiccional de prueba. Es decir, se realizará sobre la base de, en este caso no puede ser sobre la base de una acusación que probablemente puede que haya llegado o no. Debe ser bajo el principio
de oralidad debe darse privando el principio de publicidad, la contradicción y concentrado desarrollo de su práctica. Es un principio del juicio que hereda, al tratarse el anticipo jurisdiccional de prueba de un segmento, el juicio oral que se adelanta debe seguir esos principios en la medida en que se garantice su realización. Y es por ello que no siempre en etapas previas al juicio está el ambiente totalmente organizado, pues están convergiendo generalmente situaciones de urgencia, es un viajero, es un turista que debe irse al día siguiente o en la tarde del mismo día. Esas situaciones de urgencia provocan pues alguna serie de situaciones que pudieran alterar ese escenario. Los artículos 359 y 360 plantean pues esa necesidad de inmediación y publicidad, entendiendo que la publicidad es el principal control de la calidad de todos los intervinientes, desde los jueces, fiscales, de los abogados, tanto del ejercicio a nivel de la defensa pública como los abogados a nivel de la práctica o litigación privada. Queda concentrado allí en ese audio quién utilizó herramientas o no utilizó herramientas, quiénes estaban preparados para participar de ese ejercicio, ¿no? Entonces la publicidad en estos temas es fundamental porque la calidad de cómo se desarrolla esa práctica, más que entrar en una crítica luego unilateral, va a quedar allí concentrado quién no utilizó bien las herramientas, quién no ponderó, quién no peticionó oportunamente, quién no manejaba, por ejemplo, las técnicas de juicio oral para las objeciones, etc. La competencia del anticipo. El artículo 44 plantea una competencia por especialidad al juez de garantía, entendiendo que son actos que alteran el procedimiento normal y deben ponderar garantía. El numeral 4 del artículo 44, que refiere a las competencias del juez de garantía, plantea que como competencia los jueces de garantía tendrán la admisión o inadmisión de la petición de pruebas anticipadas y de su práctica. Ese aspecto es fundamental. Siempre hay criterios principalmente cuando ya se ha emitido un juicio, un auto de apertura judicial, si se mantiene la competencia por especialidad para los jueces, ya debe pasar a los tribunales de juicio. Siempre hay debates a favor y en contra. Sin embargo, el artículo 44 plantea cardinalmente como competencia para el juez de garantía. Y veamos pues los requisitos que tiene el anticipo jurisdiccional. Primero, tiene un carácter excepcional. Es decir, las partes podrán, o sea, no es una situación obligante, sino que parte de la teoría del caso pudiera ser adelantar una prueba que es sujeta a su pérdida, maleabilidad, aspectos que pudieran hacerla irreproducible. Y se debe solicitar ante el juez de garantía, siempre que se trate de un caso de urgencia. Es importante a la hora de ponderar la solicitud, de presentar la solicitud, pedir la ponderación de ella, que se argumente sobre cuál es la urgencia. La producción anticipada de la prueba en casos como los siguientes. En los casos previstos en los numerales, el juez deberá citar a todos los que tuvieran derecho a asistir y quienes
tendrán todas las facultades previstas para su participación. Tal como le hablábamos, deben cumplir los principios de concentración, de publicidad, de contradicción, que son principios procesales propios del juicio. Sí. Allí reiteramos el carácter excepcional de la misma. Y la primera condición de excepcionalidad se da cuando se trate de un acto, la circunstancia, la naturaleza, las características de la medida deba ser considerado como un acto definitivo y irreproducible. Por ejemplo, una víctima moribunda o en condiciones que se va a someter a una prueba o a una intervención que los médicos establecen que su vida pudiera estar en peligro. Tal como le decía, viajeros de tránsito, situaciones de inminente peligro frente a la vida, la integridad de un testigo, por ejemplo, u otras pruebas que por carácter perecedero o de algún tipo pudieran ser irreproducibles en el tiempo. El segundo presupuesto que plantea el artículo 279 del Código de Procedimiento Penal, cuando se trate de una declaración que por un obstáculo difícil de superar sea probable que no pueda recibirse en el juicio. Muchas veces incluso pasa con personas, peritos, personas que por ejemplo van a dejar el país, policías que se pueden ir al extranjero a estudiar y ya tienen dentro de sus responsabilidades comparecer a un juicio oral. La forma procesal de poder superar esa dicotomía o situaciones que pudieran que no se reciba en juicio oral, por ejemplo, la pericia de determinado profesional que deba abandonar el país, en una situación pues que debe sustentar en todo caso esa posibilidad de no practicarse oportunamente se pueda perder, no pueda recibirse. Muchas veces peritos o testigos que son damas o mujeres embarazadas que justamente para esa fecha están por dar a luz, convierten en unas situaciones que pudieran ser difíciles de superar y abren el escenario para que se use esta herramienta procesal. Otro aspecto de la excepcionalidad que nos plantea la prueba anticipada o el anticipo jurisdiccional de prueba, como lo define nuestro código, es cuando el imputado esté prófugo y se tema que por el transcurso del tiempo pueda dificultar la conservación de la prueba. Este es uno de los riesgos procesales que se miden igualmente a la hora de preservar o de ponderar lo relativo a medidas cautelares y la integridad pues, del proceso. Si hay una evidencia de que un imputado prófugo o en rebeldía pueda atentar contra algún medio de prueba, entonces se abre este escenario. Incluso puede atentar contra imputados que pudieran declarar en contra. El cuarto presupuesto es cuando sea evidente el riesgo que la demora se pierda la fuente de prueba. Y tal como le decía, las personas, aquí entran las personas que están en deplorable estado de salud por razones naturales, todo lo que vemos ahora de las personas que entran en estas situaciones de COVID,
agravan, operan parcialmente, pudieran ser testigos y pudieran darse escenarios para, por ejemplo, si esa evidencia se convierte en un elemento central de vinculación, o pudiera ser determinante frente a la decisión judicial, verificar pues si con el consentimiento médico pudiera adelantarse, por ejemplo, prueba, su testimonio, su pericia, etc. Por supuesto que los temas de salud privan sobre el resto de las situaciones, pero no se descartan esta posibilidad siempre que haya consentimiento y habilidad y se garantice que la diligencia en sí no ponga o no agrave su condición de vital. El carácter provisorio que nos mandata el código frente al tema del anticipo, la prueba anticipada, mejor se conoce. El artículo 379 del Código de Procedimiento Penal plantea que dentro de las excepciones de la oralidad y que se pueden reproducir en el juicio oral, ya sea por grabación o por la transmisión, están pues las pruebas recibidas conforme a las reglas que le acabamos de indicar, el anticipo jurisdiccional de pruebas sin perjuicio que las partes exijan la práctica de estas evidencias oralmente, cuando sea posible, si es que el testigo o perito se encuentra en el lugar del juicio o ha cesado el impedimento que permitió su anticipación. Es ahí donde el carácter de provisorio, el tema no es un asunto definitivo, siempre está el debate argumentativo de parte de los intervinientes del proceso en aras de buscar el mejor escenario procesal para la parte que representa igualmente el Ministerio Público frente a la vindicta pública como titular de la acción penal. Entendiendo que la prueba o el anticipo no es solamente un atributo o una prerrogativa que se da a la Fiscalía. Esto puede ser solicitado por cualquiera de las partes que pueda sustentar apropiadamente esa necesidad de salvaguarda de la prueba y que se garantice con ello que va a ser acreditada y valorada en el juicio oral. Sin embargo, pues, aprobada, practicada y se llega al juicio, se abre el escenario procesal de que si la persona, testigo, perito, acude, está presente, pudiera tratarse de la víctima, aquel testigo que en su momento se hizo beneficiario pues, de la prueba anticipada y se encuentra en el juicio, puede que la defensa pida que estando allí se vuelva a reproducir el juicio de forma oral e íntegra. Sí, reiteramos el tema de la concentración del acto. Debe ser un acto provisto para que se desarrolle con la participación de todos los que deberían tener derecho a asistir. Ellos tendrán todas las prerrogativas y facultades previstas para el juicio. Sin embargo, como le decía, el carácter de urgencia, provisional, de necesidad urgente, muchas veces hace y dificulta, o incluso como estrategia, las personas bloquean su asistencia en aras de generar contradicción con estos principios que plantea el artículo 219.
concordantes. Sin embargo, el juez de garantía debe ponderar esos principios y criterios de necesidad. Y en el caso de la cita, lo importante de la cita es que se surtan dentro de la premura y condiciones que existan. Si se tienen direcciones, a agotarlas. Si se tienen teléfono, debe agotarse toda la posibilidad. Pero lo más importante a la hora de ponderar por parte del juez, si la persona, por ejemplo, imputada o indicada o de paradero, cuestionado, se le haya citado a un lugar cierto, se hayan hecho diligencias que se puedan acreditar en ese sentido, toda vez que excepcionalmente pudiera ordenarse su práctica a pesar de que no hayan acudido. Sin embargo, si no se giran, por ejemplo, tema de oficio, de citación, no se acreditan diligencias, entonces abre el escenario 1 para que se pueda reprogramar el acto, la urgencia así lo permite, o se pueda dar un pequeño espacio mínimo para tratar de alterar pues esas condiciones y construir relativamente el mejor escenario posible frente a derechos y garantías de todos los intervinientes. ¿Cómo reproducimos y valoramos esta prueba? ¿Cómo se va a reproducir? ¿Pasa todos los filtros y es acreditada? ¿O pasa, por ejemplo, el tamiz del auto de apertura a juicio oral? El juicio se reproduce. Entonces debe ser valorada esa prueba con el mismo rigor, las mismas valoraciones que tienen como si se hubiese practicado el juicio, entendiendo que pasó el filtro de calidad en cuanto a los temas procesales del contradictorio, de la inmediación, de aspectos procesales de derecho, aspectos procesales de garantía, y debe el tribunal de juicio darle ese mismo valor si ellos lo hubiesen hubiesen realizado el ejercicio probatorio en el juicio. Y por supuesto que el que la adujo debe ser garante de exigencia a lo largo de la resolución o de la decisión que hace tránsito a cosa juzgada, de que eso haya sido así. Y plantea pues el tema de las máximas de la experiencia, los conocimientos científicos, que deben formar pues la convicción, valoración conjunta. Muchas veces el tema de la prueba anticipada se centra sobre la víctima. Por ejemplo, en delitos sexuales la víctima puede ser el único testimonio o el eje testimonial de acreditación probatoria. Y esa hegemonía de esa prueba anticipada implica o puede implicar el resultado favorable o no en el juicio oral. Entonces, su manejo, su práctica, la participación de cada uno de los intervinientes no debe ser solamente para cumplir un requisito de formalidad, sino que debe prepararse cada interviniente como si fuera a ir a juicio oral. Y por supuesto que eso implica entender las reglas, no cuando ocurre, porque generalmente estas solicitudes de prueba anticipada se dan de modo intempestivo. Entonces, cada profesional, en cualquier ámbito que se encuentre, tiene que estar verificando estos ejercicios de formación, de anticipar algunas situaciones procesales, de observar algunos vídeos de experiencias en otras audiencias que acrecienten pues su capacidad de reaccionar rápidamente ante
los conflictos que puedan surgir a la hora de que se practique o que se le convoque para la práctica de una prueba anticipada, que puede ser un asunto de un día a otro, a veces de horas, a veces de días, y tiene que estar preparado para argumentativamente rechazar o no si el asunto es urgente, si los riesgos son fundados o infundados. Y ese ejercicio no es solamente declarativo, debe haber un argumento, conocer la carpetilla, entender pues, las condiciones procesales para que tu argumento pueda tener una ponderación que garantice todos los derechos de la persona o de determinados intervinientes. Hay en este tema de la prueba anticipada situaciones pues especiales, ¿no? De particular importancia. En el caso del sistema penal acusatorio, el anticipo de las pruebas o ese anticipo jurisdiccional, porcentualmente hablando, se da más en delitos que implican testimonio de menores que pueden ser víctimas o testigos presenciales de determinados hechos. Entonces, entender, comprender esta práctica, entendiendo que se trata de personas vulnerables, hace que la participación de cada interviniente mejore las posibilidades de tener un resultado favorable. Entonces, cuando deba recibirse el testimonio de menores de edad o de otras personas que se encuentren en circunstancias especiales, el fiscal, el tribunal, según el caso, podrán disponer de su recepción en privado con auxilio de familiares, peritos especializados. Por supuesto que en el tema de los peritos, generalmente la voz cantante la tienen los peritos del Ministerio Público, pero eso no implica que el resto de los intervinientes puedan incorporar y hacerse de su equipo. Hay peritos que puedan ayudarnos a organizar intervenciones asertivas para el mejor beneficio de la verdad procesal, inmaterial, y que esos aspectos se hagan evidentes para que en el ejercicio de ponderación puedan surgir oportunamente. El hecho de que, por ejemplo, un abogado, fiscal, etcétera, no conozca el manejo de la cámara de GESE que se utiliza para las personas en condición de vulnerabilidad, todos estos temas de la tecnología. Sí. Queríamos hacerle una pregunta honorable. En cuanto mencionaba, hacerle un par, ¿verdad?, de interrogantes al respecto para mayor conocimiento, ¿verdad?, de los que no manejan bastante el tema. Me preguntan que si cualquiera de las partes puede solicitar el anticipo jurisdiccional de la prueba. Y en cuanto de que cualquiera de las partes deba solicitarlo, si debe justificarlo debidamente en cuanto a la circunstancia que se dé en cuanto a los viajeros. ¿Cómo puede probar que está en riesgo, verdad, la recolección de este tipo de pruebas en caso de los viajeros, y que si tiene que presentar alguna documentación para sustentarlo ante el honorable juez de garantía? Sí, muy buena pregunta. Sí, evidentemente que cualquiera, la prueba anticipada no determina que sea exclusivamente un tema del Ministerio Público. Cualquier persona que sea testigo se puede enfermar, se puede comprometer, se puede ir del país, etcétera, y está sujeto a que esa figura, es decir, el anticipo jurisdiccional de la prueba, dé garantías pues de que ese testimonio o de esa evidencia pueda llegar a juicio. En el caso de los viajeros, por ejemplo,
las personas que pasan por Darién, muchos que son extracontinentales, ellos están de paso. Generalmente ellos se ven vinculados con temas de trata de personas. No tienen residencia en el país y tienen, por ejemplo, previsto salir por la frontera, etcétera. Y ellos pueden ser testigos de cualquiera de los intervinientes. Y en ese sentido, si se puede acreditar que esas personas van a salir del país, ya sea que van a regresar al propio, o van a seguir de tránsito en Centroamérica, generalmente procuran llegar a Estados Unidos. Entonces, esa evidencia que puede ser a favor del Ministerio Público, pero sí, hubo una pequeña interrupción, ¿correcto? Correcto, correcto. Ya lo tenemos nuevamente. Adelante, honorable. Ok. Sí, está compartiendo la presentación. Perdón. Se le fue la señal nuevamente. ¿Está compartiendo la presentación? Sí. Hay un poco de inestabilidad con la señal. ¿Me escucha? ¿No le puedo escuchar? Sí, le copio, honorable. Lo estamos viendo usted, pero la presentación no. Vamos entonces a conectarla nuevamente. Vamos a compartirla nuevamente. Puedo intentarlo porque me comunican algunos, ¿verdad? De la amable audiencia que... se cayó. Ahora sí le vemos la presentación, honorable. Perfecto. Sí, estaba respondiendo a las preguntas y ponía como ejemplo a los extracontinentales de paso por Panamá. Generalmente, si usted tiene un pasaje de que ellos van a seguir a tránsito hacia otro, volver al propio, y usted lo tiene dentro de su grupo de testigos, entonces puede hacer uso de esta figura del anticipo jurisdiccional de prueba, para garantizar que ese testimonio sea apreciado y valorado en juicio, a pesar de que los mismos continúen su tránsito, que es un periplo generalmente prácticamente nómada, pero que la valoración de esas actuaciones, por ejemplo, en delitos de trata de personas, delitos estos de lesa humanidad, que implican pues a veces que naufragan personas en las costas, entonces su testimonio es valioso. Entonces, ese tipo de garantía para aseguramiento de la prueba se da pues en atención a los temas de anticipar la prueba a través del 279 del Código de Procedimientos Penales, encuadrándolos en esos presupuestos de urgencia que puedan ser irreproducibles luego en el juicio. ¿Alguna otra pregunta, maestro? Honorable, me preguntan que si este tipo de solicitud de audiencia es sujeto de impugnación por alguna de las partes. Sí. En el artículo 169, que establece las resoluciones que son apelables, esta resolución no se contempla. No se contempla en principio como de aquellas que son sujetas al recurso de apelación. No están dentro de esa gama. Hay algunas jurisprudencias que generalmente la negativa
por la aceptación improcedente se ataca a través de amparo. Y aquí les hemos traído dos jurisprudencias en ese sentido. La primera, un recurso de apelación a un amparo de garantía constitucional presentado por el licenciado Fidelima Gallón en nombre y representación de Miguel Martínez González contra la resolución del 5 de septiembre del 2014 de la juez de garantía de la provincia de Coclé. Componencia del magistrado Mario Carrasco se atacaba en principio a través de amparo el hecho de que a una persona indiciada, en este caso a Miguel Martínez, se realiza la práctica de una prueba anticipada y habiendo estado en principio como indiciado y no se había traído al proceso, se programó la diligencia. En ese interín se hace una diligencia de reconocimiento y él participa con un defensor público que accidentalmente pues lo representó como garantía. Luego se convoca al defensor a la práctica de la prueba anticipada, que era un testimonio, pero a él no se le notificó. Y el abogado atacó a través de amparo que esa evidencia fuera excluida o se reprodujera nuevamente, toda vez que vulneraba el principio de contradicción y el derecho de defensa y de elegir un defensor de su elección por parte del señor Miguel A. Martínez. En principio, el Tribunal Superior de Apelaciones de Coclé confirma la decisión de la juez de garantía o rechaza pues el amparo, sube en apelación a la Corte y con la ponencia del magistrado Luis Mario Carrasco da una exclusión parcial de ese testimonio sobre la base que se excluyera todo lo que ese testigo había dicho referente a Miguel A. Martínez, toda vez que violaba esos principios consagrados en el artículo 10 del derecho de elegir a su propio defensor y que no era una persona accidentalmente en el proceso o que en atención de urgencia no pudo ser convocada, sino que días anteriores había participado de una diligencia de reconocimiento. Y se excluyó pues la parte del testimonio que lo vinculaba o lo mencionaba. Es decir, aquí no se excluyó todo el testimonio, tal como diría el maestro Miranda Estrampe, Manuel Miranda Estrampe. Ahí se establecieron criterios de que eran fuente independiente, lo que lo vinculaba a él con los testimonios que vinculaban a otros coimputados. Esa es una jurisprudencia que está ahí en la información de la Corte, que se la recomendamos. Sería de mucha utilidad. Y sin embargo, como en estos temas no hay criterios absolutos, también está otra jurisprudencia un poco parecida a la situación, en este caso recurso de apelación, promovida por la licenciada Yulisa del Carmen Río, actuando en nombre y representación del ciudadano Huyen God Lang, contra el acto dictado por la juez de garantía de la provincia de Chiriquí, con la ponencia de Asunción Alonso Mojica, el 13 de junio del 2019. Se da el mismo escenario procesal, se ataca a través de amparo. El Tribunal Superior de la localidad confirma la decisión de la juez de garantía. Los argumentos que planteaba la recurrente es el hecho de que en el caso en particular no se le había notificado a su representado de la audiencia o del anticipo jurisdiccional de prueba. Sin embargo, la diferencia con el otro caso es que la abogada
lo representó desde el día 1, era una abogada particular, a la misma se le notificó, ella acudió al acto que se realiza, pero luego aduce que su representado no había podido ser ubicado ni notificado porque el teléfono de su propiedad le había sido incautado. En este caso, la Corte, con la ponencia de la magistrada Asunción Alonso Mojica, confirmó la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones de Chiriquí, el Tribunal Civil, en este caso pues el mixto de Chiriquí, en el sentido de que, si bien es cierto, se habían hecho diligencias para notificar al ciudadano y a la urgencia de la práctica de la prueba, y la abogada había participado desde el día 1 y conocía el paradero y tenía la posibilidad de contribuir a la comparecencia del mismo. Es decir, que la omisión de ese acto no podía ser atacado en beneficio. Al omitir la teoría de los actos propios, ella siendo su abogada, teniendo contacto con él, no le dio la garantía de que participara. Y luego ataca pues la práctica de la prueba anticipada. Sin embargo, en este caso se confirmó en toda su parte la actuación de la juez de garantía y la decisión pues del Tribunal Superior de la provincia de Chile. Esos son criterios pues jurisprudenciales que nos indican de la importancia que tienen estos elementos, y se ordenó pues que la prueba se valorara en el mismo sentido en que fue practicada. ¿Alguna pregunta frente a estos temas que hemos abordado? Por nuestra parte, consideramos ilustrado el tema. Excelente de la ponencia, honorable señor juez. Consideramos que este valioso conocimiento que usted ha aportado a la sociedad jurídica abogadil panameña, también a los estudiantes de Derecho de las distintas universidades del país, contribuye al enriquecimiento del bagaje intelectual de cada uno de los que somos amantes de esta profesión, defendemos esta profesión y que a diario defendemos los derechos humanos, toda vez que esta es, diríamos nosotros, como de esos temas que muy poco, como lo ha dicho usted dentro de su exposición, son del proceso o del procedimiento ordinario, y por lo tanto algunos, inclusive juristas, desconocen, ¿verdad?, de estos argumentos en el nuevo sistema penal acusatorio. Es importante, ¿verdad?, ese aporte tanto jurisprudencial que usted ha hecho en beneficio del conocimiento del derecho penal en esta ocasión, y que llevará a investigar y profundizar más sobre el tema. Por nuestra parte lo consideramos ilustrado. También le damos las gracias a todos los que se han conectado, ¿verdad?, a través de Facebook Live y le han dado la acogida a la ponencia del día de hoy, y les invitamos también, ¿verdad?, para que sigan sintonizando nuestro canal Facebook Live a través de estas ponencias que se dan todas las tardes, como lo ha hecho hoy de manera magistral el honorable señor juez Manuel Sánchez, disculpen, perdón, el honorable señor juez Manuel Sánchez, de manera magistral, ilustrando, ¿verdad?, a la sociedad abogadil. Si tiene algo más, honorable señor juez, le agradecemos, honorable señor juez Manuel Sánchez, Sí. del circuito de Colón, ¿verdad?, donde se desempeña aplicando justicia en beneficio de la nación. Sí, muchas gracias. Sí, como elemento conclusivo, pues
recomendaciones que hacemos a la comunidad jurídica es uno que todos los juristas en cualquier parte que se encuentre dentro del proceso penal, con cualquier interviniente, ya sea fiscal, defensor, querellante, debe dominar las técnicas del juicio oral, debe conocer cuándo hacer objeciones, cuando la evidencia es inconducente, cuando la evidencia o la pregunta, técnicas de pregunta son capciosas o no, porque la prueba anticipada es un ejercicio intelectivo rápido, muy rápido. Si las personas no están preparadas frente a eso, las posibilidades de que se acrediten esos derechos y garantías de sus representados o de la sociedad como tal se ven comprometidos. De la misma manera, se les recomienda a la hora que se hacen los cuestionarios, por ejemplo, frente a personas vulnerables, que los cuestionarios se hacen previamente, estar claro de que ellos igualmente que hace el Ministerio Público, por ejemplo, hace preguntas, ellos pueden hacer cuestionarios para hacer sus preguntas cerradas, para procurar también generar algún tipo de respuestas que generen beneficio procesal. Y de la misma manera, pues agradecer a todos las personas que han participado, al grupo guía, con esta iniciativa de democratizar pues los temas del conocimiento. Nosotros le ponemos una gota o un granito de arena para este debate que es amplio, hay que seguirlo cultivando y analizando, y es responsabilidad pues de cada uno de nosotros mejorar la calidad, tanto como jueces, como defensores, fiscales, etc. Y bueno, el grupo guía sigue rompiendo pues los paradigmas, a pesar de que nos encontramos por ejemplo, en la ciudad de Panamá está el encierro total o parcial, pero la academia no se detiene, el conocimiento no se detiene, y hay que aprovechar estos escenarios de democratización del conocimiento como forma de crecimiento personal. Por lo demás, muchas gracias y esperamos poder contribuir en otro momento con alguna otra situación que sea de su interés. Muchísimas gracias, honorable señor juez Manuel Sánchez, a todos los participantes. De verdad que el grupo guía se siente orgulloso de contar con la audiencia de todos ustedes, ya que es un esfuerzo que hacemos para llevar a cabo la academia a cada uno de ustedes en la comodidad de sus hogares, de manera tal que no se detenga el conocimiento, no se detenga el debate en temas jurídicos, en estos temas, en estos momentos de campaña, de pandemia, perdón, en estos momentos de pandemia, donde la campaña que prevalece es mantente en casa, quédate en casa para preservar tu salud, para preservar tu vida. Y también nosotros promovemos esta campaña de salvaguardar vidas, de salvaguardar la salud de todos los panameños. Y es por ello que les llevamos de esta manera directa y gratuita a sus hogares a través de Facebook Live el conocimiento jurídico, el conocimiento del derecho, ¿verdad? Para que cada uno de ustedes tenga ese derecho también a informarse de manera oportuna y con los que manejan el tema, con los que administran justicia, con los que imparten conocimientos y educación a través de las aulas de clase. Esta es la misión, este es el norte que persigue el grupo guía, la educación y la academia de la sociedad panameña, así, ¿verdad?, de todos los que formamos parte de esta gran nación. Muchísimas gracias y Dios les bendiga. Gracias a todos. Bendiciones.